Estamos en la etapa 3 y este es el tema leyes, principios y conceptos relacionados con el movimiento. En esta etapa veremos sobre la gravitación, la ley gravitacional universal. También veremos el concepto, las ideas y las fórmulas, unidades de la potencia, el trabajo y la energía. La gravitación. El tema de la gravitación fue una teoría creada a raíz de varios conceptos previos, ya que se creía del movimiento de la Tierra, los planetas y el Sol. Uno de los primeros ideadores fue Aristóteles, quien creía que la Tierra era el centro del universo y que los cuerpos celestes giraban alrededor de ella. Siglos más adelante, de hecho, Isaac Newton fue uno de los que propuso la teoría del movimiento de los cuerpos celestes, el cual él creía que tenían sus propias leyes. Él puso un ejemplo de el movimiento de la caída de una roca. Siglos más adelante, Ptolomeo desarrolló una idea aristotélica donde él pensaba y creía y propuso su teoría sobre el movimiento uniplanetario, en el cual en ese entonces solo se conocía Venus, Marte, Júpiter, Saturno y Mercurio. Se llamaban planetas. A esta teoría se le llamó teoría geocéntrica del universo. Siglos más adelante, Nicolás Copérnico fue uno de los que pensó que el Sol era el centro de los planetas, en el cual los planetas giraban alrededor de su órbita. Más siglos más adelante, un estudiante en Inglaterra llamado James Kepler propuso 3 leyes, en el cual eran las leyes de Kepler, se les llamaba así, en el cual la primera fue la primera ley: los planetas se mueven en órbitas con forma elíptica alrededor del Sol. No se encuentran en el centro de la órbita, sino ligeramente a un lado. Se conoce como el foco de la elipse. Segunda ley de Kepler: la línea recta imaginaria se une a un planeta con el Sol, cubre áreas iguales en intervalos de tiempos iguales. Tercera ley de Kepler: los periodos orbitales de los planetas son proporcionales a los cubos de sus distancias promedio al Sol. Estas leyes describen que más adelante Newton encontró estas leyes y las teorías de estos personajes y decidió recurrir sus ideas, juntándolas para crear diferentes conceptos y desarrollar nuevas teorías. Agarró las teorías de Kepler, las teorías de Galileo y de Copérnico. Y así se creó la idea y la teoría gravitacional universal. A continuación, más adelante le explicará mi compañera sobre la ley gravitacional universal. Gracias. Hola, mi nombre es Grecia Montserrat, del equipo 1 del grupo 206. El tema que les vengo a hablar hoy es sobre la constante gravitacional. El valor de la constante que hace la igualdad de la expresión de Newton, la cual recibe el nombre de constante de gravitación universal, simbolizada por una G. Fue calculada aproximadamente 100 años después por Henry Cavendish, quien calculó la fuerza de atracción entre dos masas confirmando la ley de Newton de la gravitación universal para masas pequeñas sobre la superficie de la Tierra. Encontró que la fuerza era exactamente como lo predice dicha ley. Cavendish midió masas de los objetos, de la distancia entre ellos y la fuerza de atracción, calculando la constante de proporcionalidad en la siguiente expresión de algebraica de la fuerza gravitacional, la cual es: esta constante es universal y se calcula en forma experimental. Es frecuente decir que la ley de la gravitación universal corresponde a la gran síntesis de la mecánica newtoniana, ya que antes de esta se creía que existían dos conjuntos de leyes
uno para el movimiento de los cuerpos celestes y otro para el movimiento terrestre. Esta ley, junto con las 3 leyes de Newton del movimiento, generó en los grandes pensadores de aquella época la idea de que la naturaleza se rige por leyes simples y armónicas. Les voy a hablar de la fuerza de atracción gravitacional de los cuerpos cercanos a la superficie de la Tierra. Sabemos que el peso de un cuerpo es la fuerza que actúa sobre el originada por la acción de un campo gravitacional que para el caso específico es de la Tierra. Newton afirmó que la atracción es mutua entre los cuerpos. El peso de un cuerpo sobre la superficie de la Tierra es igual a la fuerza de atracción entre el cuerpo y la Tierra y está separado extremadamente la distancia en extremos, la cual es igual al radio de la Tierra, como se dice F igual W y W igual mg. Recomendamos que el valor de la aceleración de gravedad que manejamos común es G igual 9.8 mc cuadrada sea obtenido eminentemente en forma experimental. La expresión 2 obtenida en el análisis anterior nos proporciona el valor de la aceleración de gravedad en o muy cerca de la superficie de la Tierra. Mi nombre es Jessica González, soy del grupo 206, equipo 1, y hoy vamos a hablar del tema Ley de Gravitación Universal. En 1665, cuando Newton tenía 23 años, relacionó el movimiento de la caída de las manzanas con el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, lo que podría deberse al mismo tipo de fuerza. Este se movería en línea recta, alejándose de nuestro planeta. Newton sabía que existía una fuerza centrípeta que lo hacía girar. También conocía algunos datos, como el radio de la Tierra, la distancia entre la Tierra y la Luna y el tiempo que tarda la Luna en completar una órbita. Con estos datos pudo calcular la aceleración de la Luna hacia la Tierra, es decir, su aceleración centrípeta. Esto significa que la gravedad, al igual que la fuerza gravitacional, disminuye con respecto a la distancia de separación de un cuerpo sobre la Tierra. Newton concluyó que las fuerzas actúan tanto como un cuerpo que cae en la Tierra como la Luna al girar a su alrededor, puesto que la distancia entre la Tierra y la Luna es 60 veces al radio de la Tierra, que elevado al cuadrado es a 3600. Newton asumió que la fuerza gravitacional se puede presentar entre los cuerpos cualquiera, ya que solamente depende la masa y la distancia entre ellas, con lo que anunció la ley de la gravitación universal en los siguientes términos, en donde M1 y M2 son las masas que se atraen entre sí, R es la distancia que separa los centros de ellas, y G es una constante de proporcionalidad entre ambos miembros de la igualdad. Cuando uno de los cuerpos que interaccionan es muy grande, generalmente tienen una forma esférica. ¿Por qué sucede así? Se debe a que la fuerza de gravedad es una fuerza central y la manera más óptima de concentrar materia alrededor de un punto es en una esfera. Hola, soy Valeria Montibáis del equipo 1 y les voy a hablar sobre trabajo y la potencia y sobre la potencia. En física el término trabajo se refiere a algo más específico y preciso para cumplir el rigor científico. Se habla de trabajo cuando realizamos un trabajo, cuando movemos un mueble para cambiarlo de lugar o cuando levantamos una maleta para transportarla. La unidad de trabajo y potencia es W igual a N, M igual a Joule, es esta.
Un joule se define como el trabajo realizado por una fuerza, un newton, cuando actuando a lo largo de una distancia del metro en la misma dirección del desplazamiento. Les voy a dar un ejemplo, un problema de lo que es trabajo de potencia, cómo se realiza. ¿Qué fuerza se requiere para levantar una caja de 8 kilogramos hasta una altura de 2 metros? ¿Cuánto trabajo realiza la fuerza aplicada para levantar la caja a dicha altura? Considérese que este movimiento se realiza a velocidad constante. Solución, los datos es M igual a 8 kilogramos, H igual a 2 metros. Analizando el planteamiento del problema, podemos deducir que la fuerza necesaria para debe estar dirigida hacia arriba, apuntando a la misma dirección de desplazamiento. Entonces, al elaborar un diagrama del cuerpo libre y establecido de sumatoria de fuerzas, y tenemos lo siguiente: Fy igual a 0. Dado que el movimiento es con velocidad constante, Fy igual a F igual a W igual a 0, F igual a W. Es este. Ahora, para calcular el trabajo tomamos la ecuación 1. Es F igual a W igual a M, G igual a 8 kilogramos, 9.8, F igual a 78.4. Es pero la fuerza de F es igual al paso del cuerpo y desplazamiento. Corresponde a la altura a la que se va a llevar la caja. Además, estos dos vectores apuntan hacia la misma dirección, es decir, el ángulo cero entre ellos dos es 0. Entonces, es W igual a F cos 0x. Por lo tanto, el trabajo realizado al elevar la caja hasta una altura de 2 metros es de 156.8 joule. Ya todo realizado. W igual a mgh W igual a 8 kilogramos, 9.8, 2 metros. W igual a 156 y W igual a 156.8 joules, que eso es lo que ya da como resultado. Ahora también les voy a hablar sobre lo que es la potencia. La potencia se define como la cantidad de trabajo realizado en la unidad de tiempo, o tiene como la rapidez con que se efectúa el trabajo. La fórmula de potencia es esta. Esta es su fórmula. Y también les voy a dar un ejemplo, un problema de cómo se efectúa la potencia. Un elevador de 2.400 kilogramos sube hasta una altura de 200 metros en un minuto con velocidad constante. Determine qué cantidad de trabajo realiza el motor, cuál es la potencia del motor en watts, cuál es la potencia del motor en HP. Los datos son 2.400 kilogramos, H igual a 20 metros, T igual a 1 minuto igual a 60 metros. Queda P igual a 7.840 W. Es el resultado. Por último, la potencia en HP la obtenemos convirtiendo la potencia en watts a HP con la equivalencia de 1 HP igual a 476 W. Aquí está. Ya nos da 7480 W igual a 10.50 en HP. Es este. Y sería todo. 206, el equipo 1, mi nombre es Víctor Chávez Altamirano, matrícula 2041899. Yo vengo a explicar sobre la energía y las leyes y principios de concentraciones con el movimiento. La energía se define como la capacidad de realizar un trabajo, de producir movimiento y de generar un cambio. Es inherente a todos los sistemas físicos y a la vida en todas sus formas. Se basa en la conversación, uso o almacenamiento y transferencia de energía. Las formas de la energía se sabe que se puede presentar en diversas formas. Podemos mencionar algunas como la energía térmica, pues, que es cuando un combustible como el carbón se quema y libera energía calorífica o térmica. La energía que es química, cuando el cuerpo humano dirige los alimentos y
dirige los alimentos, digiere los alimentos y libera energía química que esta contiene. La energía radiante, todos los cuerpos emiten radiación en una función de su temperatura, el sol, las estrellas, etc. La energía nuclear, un reactor produce calor debido a la liberación de la energía del núcleo de los átomos. La energía mecánica, también podemos mencionar que un objeto que da libremente posee energía, que cae libremente posee una energía. Otro tipo de energía que existe es la energía mecánica, la cual, como ya se mencionó, la energía se relaciona con el trabajo, debido a que al realizarla hay un consumo de energía. Cuando el trabajo realizado implica movimiento o posibilidad de movimiento, se habla de energía mecánica. Para definirla con mayor propiedad, vamos a desarrollar un procedimiento matemático utilizando las leyes y ecuaciones que ya hemos trabajado en etapas anteriores, trabajando en la ley de Newton. Por ejemplo, F es igual a MA, que a la vez es A igual a BF menos BI entre F. Sustituimos la expresión de aceleración en la segunda ley de Newton de la siguiente forma: F es igual a M BF menos BI entre T. Y recorrimos la expresión del cálculo de la distancia recorrida de un movimiento acelerado. X es igual a BF más BI T entre 2. Dejando T en la expresión anterior y sustituyendo en la segunda ley, tenemos BF es igual a M a BF menos entre 2X. Y recordando términos mediante una diferencia de cuadrados, nos queda Fx igual a MB2 entre 2, que a la vez es menos B2 entre 2. Y aquí encontramos el producto Fx, que es igual al trabajo, también es igual a una diferencia entre dos magnitudes dimensionales iguales. De MB2, que llamaremos esta magnitud energía cinética, y la representamos con el símbolo K. De esta manera tenemos K es igual a MB2 entre 2. Y la energía cinética se puede definir de la siguiente manera: la energía K es la energía que posee un cuerpo en virtud de su movimiento. Es decir, cuando un cuerpo se encuentra en movimiento tiene energía, la cual corresponde a la energía cinética de ese cuerpo. La energía potencial, frecuentemente los objetos o las sustancias tienen energía que no manifiestan, pues está oculta o almacenada en la estructura molecular de sus componentes, o bien en determinadas condiciones de cada uno de ellos, como en su posición. Y por último, la conservación de la energía mecánica. Como se mencionó anteriormente, la energía se transforma cuando se manifiesta. Hemos visto que la energía posee un combustible que es energía química almacenada. Se transforma en calor cuando el combustible se quema. Así también podemos mencionar que la energía cinética se transforma a energía radiante en una bombilla, o bien a energía mecánica en un ventilador. Sin embargo, cuando ocurre una transformación de este tipo, la energía difícilmente cambia de un solo tipo de energía, diferente. En nuestro caso estudiaremos la formación de la energía aplicada en la energía mecánica. Primeramente vamos a considerar el caso en el cual un objeto se encuentra en caída libre para describir su expresión algebraica, donde se visualice que la energía se transforma y además se conserva.